poner alguna musiquita, ¿no? Deberíamos de tener una música tiene un intro. Sí, me pusieron un comercial ahora en la vez se pusieron colgate. Es que entre uno de Ustream, donde está eso. Yo dije, órale, estaremos ya cobrando regalías. Ya tenemos patrocinadores. Sí, exacto. Buenas tardes a todos, estamos aquí de nuevo en Charlas con Científicos, un programa de la Academia de Ciencias de Morelos, y hoy es el tercer programa o la tercera charla de la serie de organismos genéticamente modificados, y tenemos invitados muy interesantes hoy que nos van a platicar sobre la polémica de este tema. Y pues vamos a empezar con que cada quien se presente y nos diga por qué están aquí, no por qué están aquí, por qué llegaron aquí y pues lo que han hecho en este tiempo. Jaime, si quieres. Gracias, bueno, un poco así como local, semi-local. Gracias por la invitación a la Academia de Ciencias de Morelos y un gusto de estar aquí. Yo estudié biología. Después, afortunadamente, llegué aquí a Cuernavaca, donde en la UNAM llevé a cabo un posgrado en biomédica básica, pero fundamentalmente dirigido a estudios de plantas, de biología molecular y genética. Posteriormente, estuve un tiempo en una temporada en Estados Unidos, básicamente trabajando también ya en sistemas de caracterización genética, mapeo. Y eso me dio un poco todavía más el convencimiento de que había que buscar alternativas para nuevas tecnologías que estaban en ese momento surgiendo, buscando aplicaciones en la agricultura. Estuve trabajando en la UNAM, en la Autónoma de Morelos, también soy fundador de la Politécnica de Morelos y en otras partes del circuito educativo del Estado, en la preparatoria también, en la media superior. Pero después de todo regresé un poco al ambiente de la biotecnología y en particular de los organismos genéticamente modificados y tomé un poco la alternativa de impulsar este tema desde la perspectiva de la agroindustria, de tal manera que creo que es una perspectiva que hay que contemplar dentro de todo este panorama. Soy padre de 3 hijos. Mi familia está un poquito partida, pero vivimos unos aquí en Cuernavaca y otros en México, pero somos morelenses. ¿Qué tal? José Antonio Cerratos Hernández. Bueno, yo también soy biólogo, soy de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Hice mi maestría en Canadá, en fitotecnia, y finalmente hice el doctorado en el CIMBESTAB de Irapuato. Tengo una especialidad en agroecología, también en Canadá, y prácticamente he trabajado en agricultura, principalmente biotecnología agrícola, y también agroecología, que son mis áreas de estudio. Prácticamente desde hace 25 años he estado dedicado al maíz, y también debo mencionar que en aspectos de bioseguridad, junto con otros colegas, formamos el primer Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola, y desde entonces he estado siguiendo toda esta polémica del maíz y del maíz transgénico. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Linares, soy doctor en filosofía, así es que soy el bicho raro en esta mesa. Soy doctor en filosofía por la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente dirijo el programa universitario de bioética de la UNAM. Mi especialidad es filosofía de la tecnología y bioética. Desde hace varios años he estudiado distintos procesos, el desarrollo de las biotecnologías contemporáneas desde el punto de vista social, filosófico, y en particular de la polémica sobre los organismos genéticamente modificados en varias partes del mundo, sobre todo en México. Y bueno, estoy acá por invitación de Alejandra y Agustín, y pues me da mucho gusto estar en este programa. Espero que podamos hacer una dinámica y un debate muy interesante. Gracias. Así será.
Pues muchas gracias a todos por haber aceptado participar en esta discusión, debate. Déjenme nada más darles el antecedente de que tuvimos un primer programa sobre construcción, que son, y ya desde ahí empezaron un poco las polémicas, ¿no?, en términos de cómo la construcción puede o no constituir un riesgo. Tuvimos un segundo programa sobre reglamentación, y nuevamente la tentación de empezar a discutir estaba ahí presente. La idea es pues que nuestro público tenga una idea aproximada de qué son, cómo se construyen, cómo se regulan, y bueno, ahora sí, la idea en esta sesión es que entremos a los elementos que constituyen la polémica, pero son muchos. Entonces yo lo que quisiera es que cada uno de ustedes hiciera una pequeña reflexión sobre qué elemento consideran ustedes el más polémico dentro de lo que se discute actualmente sobre OGMs. Y si quieren, vamos en el sentido contrario, empezando por los filosóficos y acabando con los biológicos. Sí. Bueno, en primer lugar, hablar de las tecnologías de OGMs, en general de las biotecnologías, pero esta en particular, que es una tecnología basada en ADN, en la transformación de ADN y el cambio de genes, lo que se ve desde el punto de vista filosófico y también social es que hay que pensar que las tecnologías nunca son instrumentos neutros. La gente tiene siempre esa idea y lo suele decir: las tecnologías son herramientas que se usan bien o se usan mal. No. Las tecnologías surgen en contextos sociales, ambientales, políticos específicos y adquieren realidad justamente en un intrincado nexo de relaciones, tanto económicas, políticas, sociales y en este caso también ambientales. Y aquí estamos hablando de biotecnologías, de tecnologías que modifican organismos vivos y que modifican el ambiente. La agricultura siempre ha modificado el ambiente, es el inicio de hecho de la técnica humana, es el inicio de la intervención humana en la naturaleza. Pero ahora este es un paso distinto en que se ha encontrado un modo de introducir genes, intercambiarlos en especies vegetales, estamos hablando en este caso de vegetales, con fines agronómicos, agroeconómicos. Y para mí uno de los problemas principales, además de los posibles riesgos ambientales, que existen muchas dudas al respecto, aún no se ha podido determinar que no lo haya, también de los posibles efectos en la salud humana, que tampoco se puede decir hasta el momento que pueden ser totalmente inocuos. Para mí el gran problema es el modelo industrial que se ha generado y también el tema de las patentes sobre estos organismos genéticamente modificados. O sea, desde luego que las necesidades humanas a partir del siglo XX, con la explosión demográfica, crecieron, se necesita producir más alimento, diversificarlo, etcétera. Se generó toda una revolución industrial en la agricultura desde los años 50 del siglo XX. Este es como el segundo o tercer paso. Entonces las tecnologías de transgénicos llegaron con un modelo industrial de patentamiento, de monopolización en unas cuantas manos, eso es lo que hoy vemos en la realidad del mercado mundial. Y es una transformación muy profunda de la agricultura, es una transformación histórica que hay que estudiar bien y que yo creo que es preocupante desde muchos puntos de vista, no solo por la posibilidad de la reducción de la biodiversidad, sino por la inequidad y la insuficiencia o ineficiencia de la distribución misma de los alimentos. Sabemos hoy en día que no tenemos todavía, por suerte, una crisis de producción o de escasez de alimentos en el mundo en realidad. Lo que tenemos es muy mala distribución. Y la malísima distribución se acentúa con un modelo de negocios que ha sido monopolizado, que tiende a eso y que es la razón fundamental para mí, que explica la presencia de la tecnología transgénicos, particularmente en agricultura, y que explica su rápido desarrollo y su impulso. Es uno de los signos de la forma en que se ha modificado el mercado mundial. Y eso para México podría beneficiar a unos cuantos, sin duda algunos grandes productores, sin duda quizá algunos agentes del gobierno, pero no creo que sea el modelo más adecuado para el país, justo para preservar la diversidad de alimentos y cultivos que han caracterizado la dieta mexicana. Y tampoco creo que sea el modelo adecuado para la equidad social que no tenemos. Toño. Sí, bueno, yo quisiera empezar al revés de como generalmente empiezo esta parte, viendo los defectos de la biotecnología, quizá en el modelo que está mencionando, y quizá también tratando de estigmatizar un poco a los productos transgénicos.
Y quisiera empezar por decir que la biotecnología es una herramienta maravillosa para el conocimiento. Y es una cuestión que es muy importante para el desarrollo de la ciencia. Desde ese punto de vista, pues, yo más bien lo que diría es de que los beneficios de la biotecnología no han llegado en acuerdo al desarrollo económico del país. Estamos siguiendo un modelo que está desarrollado en otras partes y un poco abundando en lo que mencionaba Jorge, en el sentido de que este modelo pues está, vamos a decirlo en palabras sencillas, acaparado y que genera dependencia. O sea, finalmente todo este modelo de patentes y este modelo económico neoliberal, bueno, de esta parte del capitalismo, pues está llevando a esta concentración. Y eso es precisamente lo que yo veo como un riesgo, o sea, finalmente desde el punto de vista científico-tecnológico. O sea, el país no va a poder crecer siguiendo con este modelo. Yo creo que tenemos ventajas comparativas mucho más grandes. Toda esta biodiversidad, he planteado varias veces que se debe aprovechar con esta herramienta, pero no como el modelo que tenemos ahorita. O sea, realmente en varias ocasiones he manifestado mi posición contra los organismos, no contra los organismos transgénicos, contra el maíz transgénico específicamente, porque quizás siguiendo lo que menciona Jorge, estos son ya plantas, organismos, productos de la biotecnología que están completamente acaparados. O sea, son parte ya de la economía de estas empresas, ¿sí? O sea, el sistema de patentes es un sistema capitalista monopólico y en el cual está haciendo que estas empresas generen un mayor control sobre la alimentación mundial. Ese yo creo que es el riesgo máximo, además de la dependencia tecnológica. Y yo creo que debemos de desarrollar una biotecnología agroecológica. Lo he planteado varias veces, todavía no me pregunten cómo, pero creo que ese es precisamente el concierto de nosotros los científicos, ¿no? Tratar de lograr esas innovaciones tecnológicas. Esas para mí sí son innovaciones tecnológicas. No lo que se pretende decir que un nuevo transgénico no es una innovación tecnológica. Un nuevo transgénico es seguir esa ruta y es seguir en ese paradigma. Yo creo que es una cuestión que falla. Por otro lado, para finalizar, quisiera decir que lo que he visto, ya específicamente con relación a la bioseguridad en México, es que ha habido un retroceso completo del sistema de bioseguridad. El sistema de bioseguridad empezó, porque yo fui parte de ese modelo inicial, en el cual las premisas ecológicas, basadas en el convenio de la diversidad biológica del 92, incluso desde un poco antes, fueron las que se tomaron en cuenta para establecer los lineamientos de la bioseguridad de México. O sea, ¿qué es lo que se debe proteger? La biodiversidad. Quizá por la calentura de la cumbre de Río. Pero México fue el primer país que tenía ya una ley, o sea, que había asignado ese convenio y que ahora, después del Tratado de Libre Comercio, se convirtió en un organismo de bioseguridad acorde con los intereses económicos. O sea, ya no hay nada de ecología. Hay biotecnólogos o biotecnología y hay cuestiones de ganancia o de cuestiones económicas que nada tienen que ver con la bioseguridad. Jaime, gracias. Bueno, una aclaración adicional. Yo pertenezco a una asociación de las empresas que están involucradas con el desarrollo, con la comercialización de la biotecnología agrícola, Agrobio se llama, y justamente tratamos también de crear idea y conciencia sobre cuál es el estatus o el paradigma, como dice Toño, de la biotecnología en México. Y creo que aunque hay muchos puntos de coincidencia, hay algunas discrepancias importantes. La primera es que este conocimiento que se ha generado, porque es un interés prácticamente de cualquier científico, es de llevar más adelante y tal vez hacer aplicable algunas cuestiones. Es decir, todo el conocimiento puede ser aplicable, no necesariamente básico. Y la consecuencia general fue el pensar en modificar la herencia para crear nuevas características, para crear nuevas posibilidades. Y resulta que de esto pues surgió un modelo efectivamente en el que tenía que ser de alguna manera reduccionista, vamos a decir, gen por gen, empezar así. El problema fue que tal vez la misma comunidad científica y otros grupos empezaron a generar un ambiente tal de
sensación de riesgo, que creó una regulación muy compleja, que al final de cuentas lo que hizo fue inhibir mucho la investigación básica en instituciones públicas, porque los requisitos y una serie de consideraciones eran tan complejos que en realidad los que podían hacerlo eran las empresas grandes que tenían los equipos y la infraestructura para hacerlo, porque vieron, como en todos los casos, una oportunidad de desarrollo tecnológico y de negocio, hay que decirlo, es decir, como cualquier otra industria que se ha hecho. Yo creo que hay muchos beneficios de la biotecnología, en particular en farma, y en otras sí han llegado a México, y en cambio la agrícola se quedó por ahí atorada por una serie de tabús y de cuestiones, y que ha seguido caminando en el mundo. Y el problema es que nos estamos quedando como espectadores, quejándonos de que ha pasado así y asado, pero no hemos estado participando. Y este modelo monopólico que se dice, pues no en todos lados se reproduce. En Brasil, por ejemplo, la empresa pública más grande, Embrapa, está haciendo transgénicos en convenio con empresas privadas para solucionar problemas particulares de Brasil. La institución que más invierte en investigación en transgénicos en el mundo es la Academia China de Ciencias. Tiene un programa de billones de dólares para desarrollar todas y cada una de las soluciones. Y lo están viendo un gobierno como el de China, un gobierno como el de Cuba, como alternativas tecnológicas, no para monopolizar ni volverlo la única solución, sino para tener todas las herramientas posibles para contender con los problemas de contaminación, de alimentación, de agua, etc. Entonces creo que le podemos dar una vueltita al asunto y verlo como una oportunidad de desarrollo, que no queremos que ni una ni otra sea la única, porque hasta la más adelantada es un desastre, ¿no? Vamos a tener una pausa y regresamos en unos momentos para seguir con esta charla tan interesante. ¿Ya? Sí, no. Denle un chance de respirar. Yo no sé si podemos hacer una ronda sobre la ronda o Correls. A mí se me antojaba hacerles una pregunta y surgió un poco de tu participación. La Suprema Corte de Estados Unidos, seguro lo saben, echó atrás la patente sobre los genes BRCA, y eso de la noche a la mañana le cambió la perspectiva al diagnóstico molecular. ¿Cómo visualizarían desde lo que tú planteabas como preocupación y tú desde las empresas decisiones a lo mejor no tan brutales o generales, pero sí prioritarias para el país? Por ejemplo, como que pues, las patentes en maíz molecular en México, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, claro, ¿qué planteamientos habría? Hay prohibiciones, de hecho, ya de normatividad, pero no ha surgido en ninguna circunstancia que tenga que ser aplicada. Claro, no, bueno, de hecho alguien decía que había otros genes, enfermedades que estaban patentados y que nadie había... Sí, se están patentando genes. Eso no y de plano todos los patentes. Hay lugares, universidades que ya les hacen como un reglamento, patenta todos los patentes. Y ya después veremos. Les parece bien que haga esta pregunta. Pero yo decía que porque ellos dos quedan bien, pero porque es un tema muy interesante, pero que a lo mejor ya entramos en la... Okay. La podríamos dejar, pues yo les quería preguntar. O sea, ya vamos a entrar. Ya vamos a hablar un poco por el tema de los monopolios y la parte técnica. La doctora, ella es la jefa. La 2. Estamos aquí de regreso con charlas con científicos y yo quería retomar algunos de los puntos que han mencionado, y uno en particular que toma el aspecto tecnológico y el aspecto monopólico y el de las patentes, que creo que es muy simple, porque por ejemplo la mayor parte, si no es que todos los transgénicos que tenemos hasta ahora, y de hecho creo que fue una pregunta que hice la vez pasada, en la reunión pasada, son resistentes a herbicidas, ¿no? Y esencialmente a dos herbicidas. Y tiene una razón de ser, que son las compañías que introdujeron estos transgénicos, las que de alguna manera pues también introdujeron esta resistencia herbicida, porque además venden el herbicida, ¿no?
Entonces, hablando esto de que estamos heredando una serie de tecnologías que no digo que no sean útiles, porque en efecto pues el herbicida es útil, aumenta la eficiencia, etcétera, pero es un problema cuando queremos seguir o queremos dar permisos o queremos promover la entrada de transgénicos que podría tener ciertos beneficios, pero por otro lado nos llevan a las cuestiones que ya se decían hace un momento. Y lo mismo para la resistencia a insectos, otra vez la resistencia a insectos, la mayor parte de los transgénicos, otra vez, si no es que todos, tienen los mismos genes, el mismo tipo de genes para resistencia a insectos. Igualmente, son genes que están patentados por las mismas empresas, ¿no? Después vamos a entrar a ese punto de las patentes, pero ¿qué opinan al respecto? Es decir, esto es lo que tenemos, sí hay oportunidad de mejorarlo en efecto, pero esto es lo que tenemos y estamos hablando un poco del presente y del futuro cercano, ¿no? Gracias. Bueno, esto que comenta Ale, la doctora Covarrubias, es justamente una de las tendencias, digamos, que no hubieran sido necesariamente los escenarios, pero de muchas tecnologías disponibles, las que están dominando en el mercado son la resistencia a herbicidas, la resistencia a insectos, hay algunas de virus y están muy cerca de lo que es, digamos, esta línea de producción, llamarlo, una que es una resistencia a sequía. Todas estas siempre se pensaron que tendrían como efecto en los consumidores y en el mercado y en otras cosas, y en realidad pues se han quedado en esta parte de proteger el rendimiento nada más, ¿no? Y obviamente pues sí se hicieron con ciertas características, como muchas otras cosas de propiedad intelectual, en las que el desarrollo requirió pues cuestiones de confidencialidad y de ventajas competitivas, porque pues fueron varias empresas las que empezaron a desarrollarlos, de tal manera que entraron a este esquema de protección para que hubiera, digamos, una cierta recuperación de las inversiones. Esto de alguna manera, lo podemos plantear en un esquema muy reducido, es decir, en la biotecnología no debía de funcionar, pero ¿por qué no en la informática y en la industria automotriz y en todos lados donde pues hay una serie digamos, de protección del conocimiento, del desarrollo del conocimiento, para desarrollar nuevas innovaciones que siempre tengan que tener una ventaja adicional. Hay de cualquier manera ejemplos, como el caso, y lo vuelvo a mencionar, el del arroz dorado, que fue, digamos, desarrollado como una idea muy original para paliar un aspecto de nutrición en el sur de Asia, y que fue donado, digamos, a la beneficencia pública. Y sin embargo, los sistemas regulatorios de los países han prácticamente impedido, después de 10 años, que el arroz dorado salga, digamos, para productores de cualquier tipo, ¿no? Entonces, yo veo más que el problema de la cuestión del patentamiento, que va a tener mucha mayor fluidez en muchos sentidos, el problema de una regulación estricta que no resuelve las preguntas que en realidad tenemos que hacernos. Y eso podríamos mencionarlo. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que son dos esferas diferentes. O sea, la cuestión de bioseguridad, incluso la ley de bioseguridad en México, en cualquier otra, pone a un lado la cuestión de patentamiento. O sea, la propiedad intelectual no se mete. La ley de bioseguridad dice muy claramente, las cuestiones de propiedad intelectual están aparte, están fuera de esta ley. Entonces, yo no juntaría las patentes con la bioseguridad, por un lado, aunque sí tienen que ver. Pero la cuestión principal con relación a las patentes es de que las patentes son monopolios también, ¿sí? Que se dan a entes privados, los cuales constituyen una propiedad privada, ¿sí? Por X tiempo, que se introduce, en el caso del maíz, que es el que más me ha preocupado durante muchos años, que se van a introducir en cualquier material. O sea, la biología del maíz, así nos lo dice, como la de cualquier otra planta, o muchas plantas que tienen el mismo tipo de sistema reproductivo, que esa propiedad privada va a entrar en un bien público. O sea, ese es para mí un problema que tiene muchas aristas, indudablemente, y puede entrar. Podría entrar. Vamos a ponerlo en ese sentido. Ok. Entonces, la cuestión es que esas aristas son las que no se han discutido, creo que muy apropiadamente, aunque ya tiene mucho tiempo en el nivel internacional de cuáles iban a ser las consecuencias de esto, de esa introducción de propiedad privada en bienes públicos, ¿no? En bienes comunes.
Ahora, ahí está el otro punto, nada más interrumpo rápidamente para decir que está el otro punto de, como son solo dos herbicidas, son dos herbicidas que van al ambiente, ¿no? Y que se acumulan en los suelos, independientemente que la cantidad de herbicida que se use sea la aceptada por sí, la... O sea, que es adicional, un tema adicional. Y entonces, perdón, nada más para concluir, por eso quería separar la cuestión de patentes, y por ahí va el problema, según yo, y que no se ha abordado suficientemente desde el punto de vista jurídico. Y la cuestión, digamos, de los riesgos biológicos, en este caso, la presencia de un insecticida, pues necesariamente tiene que verse desde el punto de vista de pesticidas, y es así como se le manejó desde el principio. La EPA era la que se encargaba en Estados Unidos de regular esto, viendo al maíz transgénico como un herbicida, como un insecticida, porque así es como se debe manejar, también el herbicida. Entonces desde la EPA era como se tenía que manejar, y esos son riesgos que apenas recientemente, por más cuestionables que sean los estudios como el de Seralini, de todas maneras son evidencias que las instituciones públicas tienen que tomar muy en serio. Las instituciones públicas como salud, agricultura o ambiente no tienen por qué estar cuestionando la validez del estudio de Seralini, eso que nos lo dejen a los académicos. La cuestión es que si tienen alguna evidencia, ellos tienen que proteger el bien público. Bueno, a ver, mire, las biotecnologías, cualquier tecnología actualmente, genera controversias sociales, eso es innegable, porque hay muchos intereses que chocan. Entonces hay intereses legítimos de la industria y de gente que quiere desarrollar sus empresas y tal, como los han hecho en otros campos. Y bueno, otros campos en donde las patentes han sido brutales, como la informática, pues tenemos un monopolio brutal de dos empresas que no producen lo mejor y que han dejado fuera muchas ideas buenas y muchas tecnologías que serían más útiles. Entonces el monopolio es lo que domina en el mundo, en la economía mundial global capitalista. Las patentes funcionan así, porque ese es el modelo que se ha elegido. Entonces, sí es un problema fuerte y se genera una contradicción muy fuerte entre los bienes públicos y los bienes privados. Entonces, el conocimiento nunca debería ser un bien privado. Y eso es una de las cosas de ética de la ciencia fundamental. Entonces, no quiere decir que no se protejan las innovaciones industrialmente, todo eso, pero es como si yo estaba pensando que alguien se patentara las obras de Aristóteles, ¿no? Y dijera, como ya le cambié unas cosas ahí, resulta que Aristóteles es mío, y para que tú lo leas me tienes que pagar una regalía, y para que tú lo cites me tienes que pagar a mí, ¿no? O sea, un bien público que es el conocimiento se puede privatizar, eso que están haciendo las patentes. El ejemplo ahorita me pueden decir si es mañoso, ¿no? pero en el caso de la agricultura y las semillas, lo que comemos, algo hay de eso. Entonces, yo creo que la biotecnología sí puede ayudar mucho en resolver muchos problemas. El problema es que, por ejemplo, hasta ahora, y lo decía Jaime, los consumidores no hemos recibido ningún beneficio de las tecnologías de transgénicos que existen actualmente en el mercado. No sé si por problemas técnicos, esto de crear nutracéuticos, de crear productos que valieran la pena, que uno dijera, ahora le tenemos al riesgo porque resulta que este transgénico tiene adicionados tal. Ahora, como te venden las vitaminas y no sé qué, ¿no? Eso no se ha logrado, no lo sé exactamente cuál es la razón comercial o si hay limitaciones técnicas, porque es otro asunto que podemos discutir, la limitación técnica de esta tecnología. Entonces, no habiendo beneficios ostensibles reales para los consumidores, obviamente ni siquiera en precio, y sin monopolización del mercado, ese es el negocio como se ha creado, pues eso ha sido como el principal problema. Creo que se puede utilizar tecnología de este tipo con ADN recombinante en otra forma, sin duda, ¿no? Mejorando las tecnologías existentes. Que ojalá en México sí hubiera empresas públicas o patentes abiertas, si quieres, que controlaran los transgénicos para el país. Eso estaría muy bien. El ejemplo que pones de Brasil podría ser, quizá con alguna asociación de alguna empresa, pero el problema es que pues sí hay que reconocer la realidad del país. No tenemos esa industria potente que pueda competir y tal parece que esto es como la entrada de estas empresas muy monopólicas que tienen algunas prácticas que, claro, todas son legales hasta donde se puede, pero que no por ser legales pueden ser éticamente validables. Entonces, creo que, vamos, resumiendo, sí podría haber otro tipo de soluciones tecnológicas, biotecnológicas, para eso que utilizar el conocimiento. Yo sí podría problemas y objeciones fuertes a las patentes sobre organismos genéticamente modificados y en particular sobre las patentes del conocimiento, pero eso ya sería más un tema mucho más grueso, ¿no?
Y que sea la forma en que se está haciendo ahora no significa que sea ni la buena ni la mejor, porque genera mucha desigualdad y problemas de investigación y de regulación. No sé si por alguna circunstancia que tenga que ver con la pregunta de Alejandra, de pronto nos centramos en las patentes, ¿no? Como el tema. Me da la impresión que las polémicas se ubican sobre todo en mucha desinformación de parte del público. Incluso en tu presentación inicial hablabas de los riesgos eventuales a la salud. Ya Toño se refirió al estudio de Seralini que reprodujo en Nubel todas las revistas de moda y en las fotografías de una publicación científica mostrando tumores, como si hubiera pues una consigna atrás de la difusión de estos resultados de investigación. Pero bueno, regresemos al tema de las patentes, que es en sí, en efecto, una de las grandes polémicas. Comentaba en el corte que en esta semana se ha estado discutiendo una decisión de la Suprema Corte en los Estados Unidos en el sentido de echar atrás las patentes sobre los genes BRCA1 y BRCA2 de propensión al cáncer de mama. Y en una semana hemos visto un cambio radical en términos de las perspectivas del diagnóstico molecular para la salud, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, basados pues en una decisión, en este caso, pues que beneficia a todos, para no ir más allá, ¿no? ¿Podría yo concluir, a partir de lo que han mencionado, que si se quitara este elemento polémico, el resto de lo que tiene preocupados a los consumidores perdería un peso importante, un peso importante? Podemos seguir con la respuesta en unos momentos porque tenemos que irnos a una pausa. Ya, perdón. No, perfecto. Pues dejaste la pregunta. La pregunta. Cuando mandas a pausa todavía quedan un poquito más al aire, entonces sí se alcanzó a escuchar, perdón. Se están desarrollando en México, ¿no? En México hay un caso, un permiso ya para desinvestar. Es el de Beatriz lo está haciendo allá en Sinaloa, pero pues va muy bien pianito porque recursos y esas cuestiones. Además porque justamente el artículo 68 de la ley le pide que demuestre que esta tecnología es mejor que otra. Entonces se puso a ver todos los pero comparados contra un plan vamos un cachito y ya. Todavía no está nunca crece muy bien y además aguanta el agua. Pues el cacahuate o no sé cómo se llama, que va a venir las malas, ¿no? Sí, lo que me decía Sol, que en realidad pues, está en un fondo tan malo que va a ser mejor. Que casi lo que le pongas lo va a ser mejor. Pones en el desierto. En el caso de Beatriz, pues también, o sea, tiene algún tiempo, no sé si, por algún tiempo, pues que dice, no voy a divulgar esto hasta que tenga el resultado. Y si sale bien, lo voy a platicar. Pero entonces, yo cuestionaría un poco, digamos, en discutir esta parte de si es el sistema que funciona para todo, o para en particular. Más bien como decir cuáles otros hay. Ahorita no, eso es mucho. Se ha discutido mucho sobre los sistemas vigentes. Sí. Y de hecho ya Bueno, continuamos con la respuesta. Okay. Sí. Bienvenidos nuevamente a este tercer segmento de Charlas con Científicos. Estamos en la tercera parte del programa sobre OGMs y antes del corte pues formulaba una pregunta a nuestros invitados relacionada con pues el peso específico que tiene las patentes, la patentabilidad en los cuestionamientos que se hacen a los OGMs y su visión sobre pues eventuales modificaciones en esta política. A ver, yo creo que sí modificaría el ejemplo que pusiste, podría ser un modelo, ¿no? Es decir, si se abrían esas patentes como se ha pugnado en otras industrias, por ejemplo, en la industria del software y de la informática, de los open source y de impulsar realmente la creatividad de la gente. Lo que pasa es que ahí
una especie ya de dogma comercial de que solo las patentes promueven la innovación, y desde el punto de vista de los que desarrollan, de los que invierten, dicen, pues sí, tengo que proteger la inversión y tengo que hacer que sea redituable y todo esto. Eso se entiende, pero se podrían idear otras formas. Hay un filósofo, Thomas Pogge, que ha planteado en el caso de la industria farmacéutica liberar patentes y tener patentes, digamos, comunes que controlen organismos internacionales y serían igualmente redituables para las empresas. Si tú participas en esta investigación, desarrolla tal medicamento para la malaria o cualquier otra enfermedad que no es de interés para las farmacéuticas, te compramos la sociedad internacional, el consorcio de gobiernos, la patente, digamos, es abierta, no la tienes tú, y tú tienes permiso para producirla, o tienes cierta prioridad, que es la ventaja competitiva que se quiere al principio, pero no es tuya. Entonces se podrían idear otro tipo de modelos que sí incentivaran la investigación, que beneficiaran a los inversores, ¿no? Que hicieran que la gente quisiera participar produciendo esto y que se distribuyera mucho más equitativamente. Eso implica el compromiso de muchos gobiernos, de organismos internacionales, una buena regulación. Si hay otra forma de hacer estos modelos, igual como se pueden utilizar muchas otras tecnologías, biotecnología, para mejorar cultivos, ¿no? Hemos hablado, de animales transgénicos que también se empiezan a experimentar, y va a ser otro rollo que va a pasar. También existen polémicas, controversias, y puede haber riesgos, y a lo mejor después Monsanto se dedica a los puerquitos transgénicos. Sí. Se da cuenta que ahí está el negocio, se da cuenta que por ahí va la cosa, y va a patentar los puerquitos transgénicos, entonces nadie va a poder más que comer un solo tipo de puerquito transgénico. Y ojalá la gente dejara de comer carne de puerco y cualquier tipo de carne, por cierto. Pero entonces creo que sí cambiaría mucho. Estamos hablando quizá de una utopía, muchos dirían, no, pues eso es imposible, es una inercia del mercado, de los intereses socioeconómicos, políticos. Pero, lo que quiero decir es que cuando uno pone objeciones sobre el tipo de negocio, sobre el tipo de tecnología, no son objeciones de todo y nada. Se puede seguir haciendo negocios si hay interés legítimo de la gente que quiere hacer negocio, perfecto, que produzca, pero se puede hacer de una forma menos concentradora, menos monopolizadora, que finalmente yo creo que sí afecta la innovación y nos pone en riesgo porque elegimos solo unos cuantos modelos. Las tecnologías contemporáneas son concentradoras, eligen un solo modelo y no siempre es el mejor, o si nos damos cuenta que no era el mejor después de unos años, ya es muy difícil regresar porque se perdieron las alternativas. Eso es un problema grave. Bueno, yo tengo serias objeciones contra las patentes, quizás sea mi ideología, pero la cuestión básica es que yo creo que al contrario de lo que se dice, que realmente las patentes impiden una innovación real, porque todo está concentrado en el mayor billete. Y eso es lo que estamos viendo realmente, lo que pasa. Por ejemplo, si se hace un descubrimiento en una universidad, entonces pues generalmente está detrás de alguna empresa, una empresa está detrás de alguna de estas cuestiones, sobre todo de las más promisorias, como se estila en Estados Unidos, por ejemplo, que algunas empresas, o la mayoría creo, tienen su cátedra de no sé qué, o su desarrollo tecnológico de no sé cuánto. Digo, es así como funciona, y es como precisamente sobre lo que yo tengo una objeción muy grande. Y porque creo que eso se concentra, pues, todas las patentes en ciertas empresas o entes o organismos. El que tiene más billetes es el que concentra más patentes. Entonces eso no creo que sea realmente pues el avance de la ciencia, es el avance de los negocios, pero no el avance de la ciencia. Y otra objeción que yo tengo es que porque finalmente, por ejemplo, nosotros los investigadores de instituciones públicas recibimos dinero pues de la gente, o sea, los impuestos, pagan nuestro salario, pagan las instalaciones, y entonces el hecho de que algún colega se dedique a hacer una patente, que es un monopolio privado, incluso en la propia universidad o las universidades que lo desarrollan, pues están usando el dinero de la gente para hacer un monopolio privado. Entonces eso como que a mí no me checa. O sea, yo creo que se está abusando del dinero de la gente. La gente tiene derecho a saber en qué se está gastando y si va a tener un beneficio para toda la gente. El hecho de que sea para la universidad o para el investigador X, fulanito que puede desarrollar eso, no creo que sea para el beneficio de la sociedad. Yo creo que se deben de explorar, precisamente como dice Enrique, la cuestión es que se deben de desarrollar otros sistemas
no estoy peleado con ese sistema, simple y sencillamente que no se está tomando en cuenta a quién tiene que estar dirigido, y yo creo que debe estar dirigido esos beneficios tecnológicos, científicos del conocimiento, si son públicos, deben ser para el público. Entonces eso es lo que yo finalmente tengo en contra de las patentes. Bueno, yo creo que nos hemos salido un poquito porque podríamos saber también si esto tiene o no consecuencias más allá de ser un sistema de producción y producción del conocimiento. Si el caso es que por las razones que sean, el desarrollo de una solución biotecnológica en un cultivo ha resultado ser muy caro por muchas razones, entre otras las regulatorias que mencionamos. Más está calculado en un estudio que el promedio para el desarrollo y liberación comercial son 13 años y un costo aproximado de 130 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando que nadie puede hacerlo más que una cosa integrada horizontalmente y verticalmente para hacerlo. Y los que están ahora liberados, que ya llevan más de 15 años, sí han tenido ciertos beneficios, o han tenido beneficios relativos, patentes y todo, caso por caso. Es como decir, ¿son buenos o malos los coches? Bueno, pues cuál, el grande, el chico, el viejo, el nuevo. Si en cada tecnología justamente, y eso es una parte de la regulación, se analiza, se adapta, se libera, caso por caso, etcétera. Y se puede mencionar justamente, yo creo que el asunto de la cuestión de la salud está razonablemente superado porque la mayoría de la infraestructura que se ha desarrollado a través de la bioseguridad está muy enfocada en la parte de inocuidad alimentaria, que es la preocupación principal de la gente. Entonces todas las agencias de Estados Unidos, Europa, que vamos, yo creo que tienen personal capacitado, pues han avalado estudios y algunos en particular cuestionan esas validaciones y ellos dicen, pues no vemos los elementos para cuestionar lo que yo hice, lo que hice bien, ¿no? Sí, entonces pueden publicar lo que sea, pero si no cuestionan las decisiones regulatorias, pues valen poco, ¿no? Sin embargo, el impacto en el consumidor... Por supuesto, porque están hechos con ese fondo mediático, ya viene un libro, ya viene una película, pues entonces era otra la cuestión. En la parte ambiental también hay una documentación y aparte del informe que se hace todos los años sobre el avance que hay en la siembra, por ejemplo, este año pues ya se reportó para 2012 17.3 millones de agricultores en todo el mundo, 170 millones de hectáreas, que es el equivalente al territorio de Alaska, más o menos, 14% de las tierras cultivables del mundo. Y lo interesante es que muchos de esos son agricultores que están repitiendo en China, en la India, en Brasil, en Argentina, donde han visto alguna ventaja. No creo que lo estén haciendo a ver si funciona, ya llevan haciéndolo algún tiempo. Es decir, todo esto es parte, digamos, del estatus ahorita actual. Ahora, efectivamente, puede haber otras alternativas, puede haber otros modelos de desarrollo. Yo a lo mejor estoy seguro que sí, pero el problema es que aquí en México tenemos esta situación de que por ese miedo o esa reticencia sobre las patentes, de cualquier manera estamos sobrecompetidos, ¿sí? El 95% de las patentes que se dan en México son de extranjeros, solamente 5 de mexicanos. La UNAM aplicó para 2 o 3 y sin embargo creó una coordinación para desarrollar patentes como un uso adecuado del dinero de la gente, para generar productos que generen empresas, empleos, bienestar. O sea, yo veo ahí una cadena más bien virtuosa que perversa, porque si no, yo lo que no veo es la alternativa. Bueno, no hacemos eso, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y porque las universidades públicas no pueden convertirse en empresas, no pueden producir. No, exacto, en eso tienes toda la razón. Lo que sí creo, y eso lo han intentado algunas universidades públicas en Europa, es el modelo del que hablaba Jorge. O sea, estas patentes públicas que permiten que salgan beneficiados empresarios. Claro que ahí, o sea, la ganancia, por supuesto que tienes que dar a cambio de... La ganancia para la empresa no va a ser tanto como lo es ahora, pero ciertamente eso es lo que se predice. O sea, el consumidor va a estar, o al menos los contribuyentes van a verse más beneficiados que lo que son ahora, ¿no? En el sentido de lo que se invierte para el conocimiento, que siempre ha sido mucho, y lo que realmente le provee, en particular estos, porque siempre comparamos estas tecnologías con de organismos vivos con el avión, el coche, y yo digo que no son comparables, no son comparables en muchos sentidos. Una cosa que sí es comparable, y yo creo que habría que un poco, ese es otro punto de la polémica,
que me gustaría mencionar también que pues las polémicas son desde mi punto de vista, para tener una avanzada, ¿no? Para ver más allá de lo que tenemos ahorita, un poco para generar alternativas, ¿no? a lo que ya tenemos, generar alternativas. Y entonces, en ese sentido, se hablaba, ya se ha mencionado aquí, todo el mundo ha mencionado este problema del monocultivo, ¿no? Del impacto que ha tenido la agricultura intensiva, y la no intensiva, pero sobre todo la intensiva en los últimos siglos, los últimos 2 siglos en el mundo, y eso, como la tecnología, la biotecnología, que como ya dijeron también, tiene un potencial impresionante, en lugar de abrirse, se integra a ese sistema de monocultivo, y entonces, o sea, estamos como que abriendo, o sea, más bien engordando esta bolsa que nos ha generado muchísimos problemas de contaminación, de enriquecimiento monopólico. Hay algo ahí, Ale, perdón, creo que también hay un movimiento al contrario, es decir, la biotecnología que se veía como centralizada, se está más bien integrando a las prácticas sustentables como una partecita más. Y por ejemplo, no se dice hay que combatir las malezas solamente con glifosato. Puedes usar rotación de cultivos, puedes usar barbecho, y lo integras y resulta más sustentable todavía. Solito no funciona. No, yo estoy de acuerdo. Lo que quiero decir nada más es que eso es lo que alguien puede decir en un momento dado para una zona de cultivo con transgénicos. Pero como política, es decir, ¿cómo entran los transgénicos? Entran en Estados Unidos, o sea, no hay forma de negarlo, en todo el mundo, a donde han entrado, en China, han entrado al sistema de monocultivo gigantesco. O sea, los maíces que están sembrados en Estados Unidos, o sea, son todos resistentes a los mismos insecticidas, a los mismos herbicidas, con un fondo genético muy similar, de hecho, porque así es como se ha planeado la agricultura de Estados Unidos, porque les ha dado mucho dinero, y está ahí, ¿no? La soya, entonces, la soya es el mismo fondo genético, casi todos. Entonces, o sea, en ese sentido, hablando que ya estamos hablando de otro punto que es polémico, que es al ambiente, ¿no? Al ambiente, ¿cómo esta integración, primero, ¿qué opinan al respecto del impacto? Porque sí, hay diferencias de opiniones y se manejan diferentes datos, y por otro lado, o sea, ¿cuál sería la forma de resolverlo, ¿no? Que de alguna manera ya se ha soslayado. Pues, ¿cómo estamos de tiempo? Seguimos, Jaime. Sí, bueno, yo creo que hay efectivamente, podemos tomar un panorama global o algunas cosas más o menos específicas, pero yo creo que en el caso de la introducción, en varios países sí ha sido sui generis, porque precisamente la realidad agrícola de cada uno. Te mencionaría, por ejemplo, Filipinas, es todo un caso bien interesante para estudiar, ¿no? Con maíz transgénico. Y el otro es Cuba, precisamente, ¿no? Donde son sus BTS, sus transgénicos, etc. En el caso de México creo que sería muy interesante analizar, y para mí es una hipótesis que quisiera documentar mejor, es si esta introducción puede ser una fuerza tractora de nuevas tecnologías y de nuevos modelos de desarrollo, licenciamientos, etcétera, o no lo es, pero ¿cuál sería esa fuerza tractora? Yo creo que por ahí va un poco mi perspectiva, y veo que efectivamente hay una serie de interrogantes y de problemas, pero no veo la alternativa contraria. Es decir, no estamos contra las patentes, bueno sí, y entonces ¿cómo le hacemos? No con el conocimiento, con los métodos para producir procesos, productos, servicios, que si no están bien estructurados, nunca son rentables, nunca son socialmente aceptados. Y eso es lo que le pasa a la biotecnología también. Sí, pueden ser productos muy interesantes, pero dices, no aportan nada al consumidor. Bueno, yo diría que en el caso del maíz puede ser que ya nos han bajado las aflatoxinas bastante, porque ya no hay infección por hongos, ¿no? O los pesticidas. O la cantidad de ciertos pesticidas presentes en el grano y todo. Pero eso, como no lo vemos, digamos, queremos algo más interesante, pues hay que dejar que haya ese espacio para que haya interesante. Soya modificada para aceites más saludables, con ferritina, etcétera, ¿no? Te voy a interrumpir, Jaime, porque tenemos que hacer un corte para el tercer bloque. Regresamos en unos minutos.
Ya no sé, es el último bloque. Entonces aquí hay unas preguntas, creo que algunas ya las contestamos. Una dice cómo podrían afectar la introducción de cultivos transgénicos a las poblaciones naturales de insectos. Por ejemplo, las mariposas monarca que migran desde Canadá hasta México y se alimentan de las que alcanzan a llegar. ¿Cómo asegurar que la modificación genética de organismos solamente afectará lo que se desea? Organismos blanco y organismos blanco. Y es válido patentar genes como si fueran... Bueno, eso ya lo está pasado. A lo mejor, pues que cada intervención está haciendo como 3-4 minutos, entonces pues empezamos si quieren con a lo mejor vámonos. No tanto preguntas, porque está la reflexión que ponía Ale de los riesgos ambientales y quizá yo creo que sea el punto polémico, o sea, que de alguna manera estaba dentro de lo que ustedes querían, qué hacemos con los maíces criollos, cómo los desarrollamos. Si quieres ver todo lo ¿quién regresa? Pero de flujo de polen se habló la vez pasada. Y yo, por ejemplo, de organismo no blanco, que pues, es un esquema ya distinto. Y la agricultura biotecnológica mexicana, ¿no? Sí, eso ¿qué perspectivas? Sí. Ahí bueno, a veces. Bueno, bienvenidos a este último segmento de nuestro programa. Vamos rápidamente a entrar en materia porque el tiempo ha pasado volando. Quisiéramos en este último segmento escuchar sus reflexiones, de alguna manera que empezaban a plantear. ¿Habrá espacio para una biotecnología agrícola mexicana? Pues yo sí podría verla, pero eso implica una muy buena política gubernamental, un debate público amplio, que es lo que nunca ha habido en este país. Esas cuestiones de desarrollo democrático es una palabra que a veces es muy hueca, pero eso implica en concreto que los científicos, la sociedad civil se involucren, que opinen, que debatan y que los gobiernos en turno escuchen y atiendan, ¿no? O sea, porque los científicos muchas veces han validado, se han comprado algunas ideas, a veces no sé si de veras de buena fe o no, pero tampoco son los únicos que deben decidir. O sea, aquí hay cuestiones técnicas muy precisas y siempre complicadas que la mayoría del público podemos no entender, pero en cuanto se planteen las alternativas, eso hay que llevar en el debate público. Entonces eso sería una sociedad democrática y en eso tenemos que avanzar. Yo no veo otro remedio, porque si no los modelos son verticales, con mucha corrupción finalmente mal llevados, y cuando hay errores entonces ya nadie se hace cargo de ellos, ¿no? Entonces sí puede haber modelos alternativos, se puede utilizar biotecnología, se podrían generar empresas mexicanas, se podrían generar patentes mexicanas, incluso de transgénicos así muy heavies, pero que tuvieran beneficios ostensibles para el consumidor. Yo quiero ver eso, y yo no lo he visto hasta el momento, que me dijeran y que me enseñen las etiquetas. Mira, tú estás consumiendo este producto, pero fíjate que esto es el beneficio. ¿Le entras? Cómpralo. Así, o sea, darle el poder al consumidor, ¿no? Así como en los coches, ¿no? O sea, mira, están los coches, te ofrece no sé qué. Claro, la información muchas veces no es tan pública y evidente, pero tú lo pruebas. Entonces, en el caso de lo que comemos, cómo lo probamos, qué efectos tiene incluso en la salud, es difícil llevarlo, de que va a tardar todavía mucho tiempo más en analizar y hacer estudios que no se están haciendo bien. Ahora, en el caso ambiental, el problema es que el modelo industrial, tecnológico, económico de desarrollo ha beneficiado, como dijo Alejandra, el monocultivo industrial, y eso ecológicamente está demostradísimo que no es una muy buena idea. Presenta diferentes riesgos porque empobreces el suelo, porque reduces biodiversidad, etc. Y México tiene una gran biodiversidad, no es como otros países. Entonces hay una responsabilidad que la sociedad, el gobierno, el Estado mexicano debe proteger, y está siendo omiso en eso. Ya en el caso del maíz, que no vamos a hablar ahorita del maíz, pero en el caso del maíz particularmente estoy convencidísimo que debe ser protegido su biodiversidad actual, porque no es un tema muy sensible, es un tema cultural, de la dieta. Por un lado es patrimonio cultural de la humanidad, la gastronomía mexicana está basada en la diversidad actual del maíz, y por otro lado queremos dejar entrar ya cultivo de maíz abierto. Me parece una mala idea, ¿no? En otros casos habría que probar, ¿no? Caso por caso, y evaluar bien. No se están haciendo bien los monitoreos y las evaluaciones por una serie de intereses económicos y políticos. Entonces,
sí hay posibilidades, no tengo ahorita la respuesta, o sea, Jaime, a ver, ¿cuál es el modelo? Pero tenemos que deliberar, debatir, presentar todas las opciones, eso es lo que no hemos hecho. Entonces, porque el modelo que tenemos, pues tampoco es el más adecuado, y creo que México iría por una ruta muy equivocada, como ha sido en otro tipo de tecnologías también. Y hasta la fecha, pues el gran misterio es ese, ¿no? Entonces, una planta productiva que no genera, no innova, no patenta, y seguimos en los mismos. Toño, rápidamente. 4 minutos. 4 minutos. Bueno, creo que los costos ambientales de los OGM en realidad parten del modelo que tenemos. Ya lo mencionó un poco Enrique, es definitivamente el modelo que tenemos, es industrial y viene desde la generación de los híbridos, ¿no? O sea, recordemos la historia de los híbridos, en el caso del maíz, lamentablemente tengo un sesgo hacia el maíz, entonces tengo que hablar de esto. Esto fue en los años 30 del siglo pasado, fue todo un desarrollo que se dio, fue una innovación tecnológica, como la que estamos teniendo ahora, que fue impuesta sobre un sistema, como mencionabas, en el cual eso es lo que funciona, eso es lo único que podía funcionar en ese sistema. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Por qué decimos que los granjeros de Estados Unidos son ricos? Pues en realidad es el 3% de la población y tienen alrededor, el más chiquito, 100 hectáreas, si no es que más, en promedio. Entonces eso es lo que deja, eso es rentable, pero es bajo esa dinámica. Pero los costos ambientales de esa agricultura que tenemos son enormes y lo estamos viendo, calentamiento global, entre otras cosas, por este desarrollo industrial, no solamente industrial en otras cuestiones, sino el desarrollo industrial agrícola, ¿sí? Porque se está manejando de la misma forma. En ese sentido, pues, es difícil que en México vayamos contracorriente, pero necesariamente tengo que decirlo, esa es la única vía que yo veo realmente para que México pueda aprovechar su ventaja comparativa de agrobiodiversidad. Biodiversidad agrícola, eso es lo que tenemos realmente. Y luego se hablaba de que pues hay que producir pues mejores aceites, mejores no sé qué, mejores no sé cuántos. No, porque el monocultivo, eso es lo que está mal. Entonces, ¿para qué nos seguimos insistiendo en producir plásticos en maíz o vitaminas o antibióticos o lo que sea? Lo que necesitamos es aprovechar esa biodiversidad y realmente plantear modelos de biodiversidad agrícola. Voy a decir milpa, pero no necesariamente milpa, vamos a decir una milpa biotecnológica. Si quieren, porque es una de las alternativas. Bueno, busquémosle por ahí. Yo creo que sí hay incluso desarrollos innovadores biotecnológicos o de cualquier otra tecnología que se pueden aplicar a esta agrobiodiversidad, así como tenemos la biodiversidad de especies en el país. Yo creo que ese es por donde debemos de caminar y eso es definitivamente algo importante para nosotros. Gracias. Jaime. Bueno, yo creo que vale la pena para este planteamiento de la biotecnología agrícola mexicana como la quisiéramos, decir dos cosas. Una es que se ha hecho bien en los últimos 10 años en biotecnología agrícola y bioseguridad, que van juntitos de la mano, incluyendo las partes de protección intelectual. Pero algo que sí me queda claro es que no lo podemos dejar nuevamente a una moratoria y a ponernos a discutir, porque eso realmente también ha sido una estrategia equivocada de que vamos a pensar a ver qué está sucediendo y luego ya vemos y resulta que se basan por la izquierda y por la derecha, ¿no? Segundo, que efectivamente lo que sí tenemos que ver cuáles son nuestras ventajas competitivas. Yo creo que la biotecnología puede dar las dos cosas, productividad y diversidad, ¿sí? Hasta ahora, digamos, en la parte de productividad ha sido el único ala que se ha podido explotar, ¿no? Pero creo que hay que ver la diversidad de alternativas, de iniciativas que se han hecho, que no están parte dentro de esa política pública de la que hablamos, pero que también en general ignoramos la mayoría. ¿Qué está haciendo CIMIT? ¿Qué está haciendo Longevio? ¿Qué está haciendo la UNAM en sus diferentes institutos, el UNIFAP? Que están totalmente atomizados, están totalmente dispersados, nadie quiere colaborar, estamos hechos para no colaborar. Y eso además hay que verlo en el número de autores que hay en los artículos de México. Nunca pasan de 3 o de 4, bueno, en el promedio, ¿no? A lo mejor hay unos donde ya empiezan a estar en grandes consorcios, y qué bueno, pero eso quiere decir meterse al estilo de producción mundial, globalizado, donde te va a tocar una parte y tienes que poner la tuya, y etcétera. Para mí queda muy claro que sí hay que ver que haya
que haya coexistencia, si no podemos poner el modelo y sustituirlo por el otro. Los maíces transgénicos y los híbridos ni siquiera son la mayoría en México, conviven en los distritos de riego, que son 2% del territorio nacional, y cuando muchos son el 25% entre variedades mejoradas e híbridos. Todos los demás son nativos y criollos. Es decir, pero hoy ya hemos demostrado que hay nativos transgénicos también. No, que ni duda cabe, el maíz es promiscuo, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ahí empiezan los cada problemas. vez hay más razas, ¿no? Eso es lo que me da un poco de intención. Seguramente los nativos ya tienen un chorro de genes de los híbridos, que por cierto vienen del tuxpeño seguramente, ¿no? Porque ya le dieron la vuelta, ¿no? Entonces, vamos, hay que ver la diversidad a lo mejor con otros ojos. No la podemos tener en el museo. No podemos ser esos museos de la pobreza diciendo, pues esto es lo que la gente afortunadamente quiere. 2 millones de hectáreas en México siguen conservando la diversidad. Y con el acuerdo de centros de origen, ahorita la cosa está en todo el país. Prácticamente en todo el país, ¿no? Espero. Oigan, perdón, yo quería que abordáramos algunas de las preguntas que nos ha hecho el público, y entonces para no quedarles mal a los que nos escuchan, aquí van algunas quizás ya las hayamos abordado. Dice, ¿cómo podrían afectar la introducción de cultivos transgénicos a las poblaciones naturales de insectos? Por ejemplo, a las mariposas monarca que migran desde Canadá hasta México y se alimentan de néctar. ¿Lo puedo comentar rápido? Sí, adelante. Hay un protocolo muy particular cuando se hace una evaluación en campo que se llama organismos no blancos, es decir, las tecnologías de insectos están dirigidas sí a lepidópteros, que son mariposas y palomillas, pero nada más a la fase larvaria, a los que se comen y mastican la... y entonces pues, el gusano cogollero, el elotero están ahí presentes. Con la monarca, que tiene muchos otros problemas, afortunadamente aquí no se reproducen la monarca. Entonces no hay larvas de monarca que se mueran con el polen de maíz BT ni de ninguno. En Estados Unidos a lo mejor sí tienen eso y hay que probar que llega polen a la planta que se come. Pero aquí en México al menos eso no es un problema, sino pudieran ser otras especies, ¿no? Eso es. Bueno, nada más para completar, el problema realmente es el desarrollo de resistencia, y se ha demostrado aquí en México, en el CIMIC, de hecho tuve oportunidad de conocer esos trabajos y de participar en algunos de ellos, sobre la comparación entre maíz, vamos a decirle normal, contra el transgénico, que de resistencia a este tipo de insecticida que es el BT, y la resistencia natural que tenían estas poblaciones de un banco de germoplasma. Y la comparación indudablemente nos llevó a concluir a estos investigadores de que el desarrollo de resistencia es mucho más rápido en este tipo de maíz. Pero esta es una resistencia generada en el laboratorio. En el laboratorio. No es una resistencia de campo. Donde supuestamente hay toda una serie de factores, pero indudablemente que lo que se consideró es que en estos ambientes controlados se podían variar temperaturas, se podía variar humedad, y era una especie de símil de lo que pudiera, con algunas variables, ocurrir entre estos dos tipos de maíces. Al final de cuentas, por supuesto que también los no naturales, pueden desarrollarse resistencias ahí, pues es una cuestión de coevolutiva, pero es natural. Claro. A ver, aquí va otra. ¿Cómo asegurar que la modificación genética de los organismos solamente afectará lo que se desea, o afectará lo que se desea? Estamos sobre el tiempo, no se puede asegurar. Ya estamos sobre eso. La respuesta es no se puede asegurar. Una cosa que dijeron seguramente ustedes en el primer programa es que el desarrollo de, 10.000 líneas posibles se va depurando hasta llegar a aquella que solamente tiene la característica que decíamos y las demás intactas, y eso también es otro protocolo en las evaluaciones de campo que se llama equivalencia agronómica y fenotípica. Pero por supuesto siempre un transgénico siempre se está evaluando a ver si no tiene otra característica que no vimos, ¿no? Porque se miden 20, 30, de las más importantes, pero puede caer una más. Muy bien, quisiera concluir, y le daría medio minuto para la reflexión final, 10 segundos. Empezamos con... Bueno, pues yo creo que el debate tiene que seguir. Las tecnologías de OGM llevan más o menos tantos años en el mundo, realmente es poco tiempo, y el debate es un buen modelo es un modelo de estudio, pero es un buen modelo para el debate social, para participación y controversia, que creo que nos ayudará mucho a mejorar la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos en el mundo.
Yo lo que diría es que todos estos programas, todas estas tecnologías, todos estos desarrollos en realidad siempre vienen de arriba para abajo y hemos olvidado una cuestión esencial. Los que van a adoptar estas tecnologías son la gente. Entonces deberíamos de empezar a abrir estos debates mucho más allá de nosotros, científicos, y abordar sobre todo a la juventud, sobre todo a la gente en general. ¿Qué opina de eso? Porque son los que finalmente van a adoptarlo. No por imposición económica, de que pues, esto es lo único que hay y te voy a dar un subsidio porque uses el maíz fulanito. No, sino simple y sencillamente lo que la gente realmente prefiera con relación a su cultura y a su economía. Yo lo afirmaría, pues, coincido en esta parte, pero creo que siempre hay que, el factor informativo, estamos en esta sociedad de información y conocimiento, y va siempre caminando adelante de nosotros. Entonces tenemos que tener muchos más elementos de juicio para movernos hacia un cambio tecnológico, que lo requerimos, lo necesitamos, conservando muchas cosas de las que tenemos. Sí, podemos hacer una agrobiotecnología mucho más integral, pero va a tener que tener elementos del naturales y del pasado y de lo novedoso, por muy extraño que nos sea. Muy bien, pues ese es el objetivo de este foro. Este programa en particular fue propuesto por los jóvenes de Más Ciencia, preocupados porque justamente es un tema de mucho debate entre la opinión pública y seguramente da para 5 o 10 programas más, así que esperamos volver a tenerlos con nosotros. Gracias, Ale, gracias a ustedes y a la producción de Minutos TV, y muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Hijo, hombre, que va a Trabajamos un kilo con el Yo digo que hay que hacer, ya ves que estaba diciendo Francisca precisamente, que había un seminario de seguridad. O sea, ahora son seminarios, pero hay que plantear proyectos. Sol tiene